Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Encantado, me alegro mucho de volver a estar aquí una vez más con vosotros. Hoy vamos a tener un directo súper guapo, súper interesante y vamos a hablar de una cosa que está en el candelero. Bueno, ya hemos pasado un poco la jornada política, el maremoto político de las elecciones. Oye, pues ya va siendo hora de que hablemos de lo que está en el candelero, que es geopolítica mundial en África. ¿Qué está pasando en África? Entonces, claro, yo como tengo el mejor equipo posible de todo el YouTube, aunque YouTube no nos empuje, pues, ya, pues vamos a hacer un programón hablando de lo que ocurre y de lo que está ocurriendo y de las implicaciones y de por qué está pasando todo, porque yo me imagino que Julio nos lo va a explicar todo. Así que, sin más dilación, le damos un fuerte aplauso a Julio. Julio, ¿cómo Muchas estás? Gracias. Bien, bien, ya sabes que estoy muy bien. ¿Cómo estás? Que ya sé que estás bien. Que, en fin, ¿cómo está el tema? El candelero está calentísimo, tío. Está la cosa súper a tope, ¿eh? Que, no sé, me lo has dicho antes y estaba pensando que en realidad está igual que siempre. Lo que pasa es que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, no habíamos mirado hacia ese lado, pero está igual que siempre. Es muy importante lo que estás diciendo, porque es una de las grandes preguntas que yo me hago. ¿Por qué yo ahora me entero de quién es Blas de Lezo? ¿Por qué yo ahora me entero de que había un barco que se llamaba El Glorioso? ¿Por qué yo ahora me entero que Francia tiene esclavizado a todo el Sahel? Es que, ¿por qué? Porque el sistema educativo está hackeado. Y todo tiene una razón de por qué ser. Pero bueno, aquí estamos en las redes intentando descubrir y poner de manifiesto que es todo lo que está pasando. Para empezar, permíteme que te recomiende pasar por la página soloclimastore.com. Es el patrocinador del canal Soloclima y es la web donde se venden los aditivos para pasar las ITV, para que tu combustible te aguante más kilómetros, para que tu coche dure más porque reducimos las fricciones, para que tu coche viva más, dure más tiempo. En todos los aditivos que podrás encontrar en esta página vas a tener unos códigos QR. Si tú le enchufas el teléfono, podrás acceder a la página web donde están los videotutoriales de cómo utilizar los aditivos. En soloclimastore.com encontrarás lo que tu motor necesita para alargar su vida, para que no sea sacrificado en el altar del medioambientalismo. Vamos a ver si conseguimos arrojar un poco de luz. Yo lo voy a intentar. Los solo climbers se lo merecen. Así que algo haremos. Bueno, pues entonces vamos a empezar poniendo la musiquita, y tengo aquí un mensaje. Vale, de acuerdo. Es un mensaje del editor. Es un mensaje de los técnicos de audio que me mandan, que bueno. Vamos, sí. La música creo que ya se escucha, está de fondo. Así que, Julio, ¿por dónde empezamos? ¿Quieres que ponga ya...? Has preparado una presentación, ¿verdad? Sí, yo soy uno de esos esclavos que tienes y anoche terminé, porque se ve mucho mejor si lo ves. Creo que es más claro que simplemente si hablamos y entonces pues algo hay. A ver sí, cómo, sí. a ver cómo quedó. Además, a mí me gusta mucho el estilo de presentarlo, porque cuando presentas, hostia, pues entiendes muchísimas más cosas. Sí. Bueno, pues ahí tenemos Níger. ¿Qué está pasando? Efectivamente, y está ahí como si hubiésemos descubierto algo porque es uno más. Y probablemente se le esté dando más bombo a lo que está pasando en Níger porque es verano y no hay noticias. Porque ya ha pasado en Burkina Faso, ya ha pasado en Mali, y ¿te enteraste cuando pasó en Mali o en Burkina Faso? No. Y Mali era incluso más importante para Francia que Níger. Pero no te enteraste.
Entonces, te voy a decir una cosa, porque ¿influye que el verano? Dime. yo creo que, vale, estoy de acuerdo en que influye que el verano, pero es que yo creo que Prigozhin anda por ahí. Entonces, Sí, pero que sea Prigozhin o un lacayo suyo o quien sea, allí llevan desde hace años. O sea, cuando pasó en Mali, pasó porque estaba Rusia y China. Cuando pasó en Burkina Faso, ha pasado porque estaba Rusia y estaba Wagner. Y ahora ha vuelto a pasar gracias a que estaba allí Wagner, si no, no hubiese pasado. Pero que no es ni el primero ni será el último. ni el primero ni será el último. Ni el primero ni el último. ¿Y tú vas a basar tu exposición en lo que ha pasado anteriormente o tú crees que esta vez va a ser diferente? No, yo voy a intentar dar las claves, que cada uno luego saque las conclusiones que quiera, de qué es lo que está pasando allí, por qué está pasando y qué claves son importantes tener en cuenta. Estoy hasta arriba de trabajo por mis cosas y no he tenido tiempo de ver qué están publicando otras redes. Me hubiese gustado saber, sobre todo porque sé que Pérez Triana tiene mucho interés en esa gel y me hubiese gustado leerlo con tranquilidad, pero no he tenido tiempo y no sé lo que está publicando. Así que no sé si estará en línea o será disonante o no lo sé. Pérez Triana me suena, alguna vez me has hablado de él, ¿eh? Pérez Triana ha sido un muchacho canario que conocí hace tiempo y me parecía buena persona. Creo, ahora es de mi perspectiva, de mi personal punto de vista. Creo que nadie sabe más de armamento que él en España, porque es un friki de las armas, del armamento. Pero a nivel de análisis geopolítico, geoestratégico, se queda un poco corto. Es mi personal punto de vista. No, pero me parece una persona estupenda y si es proamericano, no es nada de eso. Él intenta ser objetivo. Muy bien, muy bien. Pues me parece fantástico. Bueno, pues vamos a empezar a analizar por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Porque por ahí vamos a empezar. ¿Qué está pasando? Vamos a intentar explicar qué está pasando. Vamos al lío. ¿Paso página? Sí. El ECOWAS. Vamos a entender qué es el ECOWAS o la CEDEAO. Me parece muy importante. ECOWAS o estoy hablando a todo el mundo, estoy escuchando, hablando de ECOWAS y CEDEAO y absolutamente nadie explica qué es. Vale, el ECOWAS es la Economic Community of West African States, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, básicamente, son esos estados. Esta comunidad se crea en los años 70 y mientras está la Guerra Fría, es como una especie de comunidad económica. Solo se dedica a facilitar la economía de esos países, entre ellos, en permitir eliminar barreras aduaneras, solo se dedica a eso. Conforme cae el telón de acero, en 1990, animado por Estados Unidos y Francia, se transforma o digamos que amplía sus competencias y se convierte en una mini OTAN de esos países. Esos países, digamos que están asociados entre sí para defenderse mutuamente de posibles amenazas, compartir información, eliminar el yihadismo dentro de su frontera, para compartir todo este tipo de cosas. Liderados, por supuesto, por Francia y Estados Unidos en este aspecto. ¿Qué pasa? Que realmente solo hay un país ahí que tenga condiciones para liderarlo todo, que es Nigeria. Ahí te pongo la población en millones de habitantes, aproximada. Son datos de 2020 y es aproximada porque estos países la población no puedes medirla todavía. Entonces, la diferencia abismal de población de PIB, que no está ahí, pero que se puede comparar, de Nigeria con el resto de países que integran la ECOWAS, hace que Nigeria tenga un papel predominante y que sea quien lidere cualquier impulso. Es mucho más fácil controlar a un solo país, como ha hecho Estados Unidos con Europa, controlaba a Alemania y Alemania controlaba al resto,
Y ahí intenta aplicar el mismo concepto. Controló Nigeria y Nigeria controlará el resto, por la diferencia tan abismal que hay de población y de PIB y de capacidad de armamentísticas que puede adquirir Nigeria que no pueden adquirir el resto de países. Pongo en rojo, están ahí los que se han alineado, digamos, contra el golpe. Y en amarillo están los que están alineados a favor del golpe. Para que veas, son unos entre 80 y 90 millones de habitantes los que ahora están, digamos, a favor de Níger, Mali, Burkina Faso. A este habría que sumar Argelia, que está al norte de Níger y Mali, y Mauritania, que está al oeste de Mali. Julio, una pregunta. Dime. Julio, una pregunta que no me queda muy claro. Nigeria, que está en la posición, el número 12, está en rojo y también está en amarillo. Nigeria no, lo he puesto. No. Primero, Nigeria es quien domina todo, por eso lo he señalado más. Lo he puesto simplemente para señalarlo más porque es quien domina toda esta asociación. Sí, pero quiero saber si está a favor de Níger. No está a favor de Níger. Todo lo contrario, porque está dominada es la cabeza de Estados Unidos y de Francia en la zona. Más incluso de Estados Unidos que de Francia. Es quien, entonces, ahora está a la espera de a ver qué órdenes recibe Níger. Níger tiene muchos problemas, Nigeria tiene muchos problemas de seguridad en su frontera, empezando por Boko Haram, tiene la zona de Biafra en el sur, que quiere ser independiente, tiene sus propios problemas como para meterse en otros problemas más gordos. Pero no sabemos qué órdenes va a recibir. Esto es para que entendamos qué es el ECOWAS y qué es la CEDEAO. Es una unión de países que empezó siendo económica, que conforme cae el muro de Berlín en 1990 se transforma en una asociación más de carácter militar y que domina a través de Nigeria, Estados Unidos y Francia, sobre todo Estados Unidos. Esto es la ECOWAS. Pero yo estoy viendo ahí que está totalmente desbalanceado el equilibrio de poder ahí, en esa zona, pero claro, va a haber influencias extranjeras, me imagino. Influencia, claro, hasta ahora era Estados Unidos, que además se había potenciado mucho la inversión en Nigeria, supera con mucho a la del resto de países. De hecho, las previsiones económicas que Nigeria se convirtiera en los próximos 40 años, en una nueva China, con previsiones de 400 millones de habitantes, con mucho desarrollo, mucha industrialización. Y domina completamente al resto de países, que además son muy distintos entre sí. Y si esta asociación es una forma de control, sobre todo a nivel militar, la siguiente diapositiva que vamos a ver te va a parecer todavía más reveladora de lo que está sucediendo. Pues paso. Sí. Wow. Vamos a verlo. El CFA, el franco, la currency franc África. Lo he tocado aquí con Jesús Ruiz. Hemos hablado de esa moneda aquí con Jesús Ruiz. Vale. Esta es una moneda que se emite en la zona que pone BCAO y BEAC. No en la zona roja, que es Nigeria, que la han resaltado en rojo para que entiendas dónde está Nigeria y a qué se dedica. Y en las dos zonas grises utilizan esta moneda, el CFA. Existen dos bancos centrales: el Banco Central del África Occidental y el Banco Central del África Central, que emiten la moneda. El 50% de las reservas de este banco, de estos bancos centrales, el 50% tienen que estar en el Banco de Francia. El 50% de la riqueza, o sea, el 50%
de las reservas de estos países, que muchas de ellas están en oro, deben estar obligatoriamente en el Banco de Francia. Claro. El 50%. Ni siquiera la emisión de moneda, la emisión de nueva moneda física, incluso la hace el Banco de Francia. No la controlan ellos. Y tiene una correspondencia directa con el euro. Quiere decir, tiene un cambio relativamente fijo con el euro, y que las políticas monetarias que utilizan estos países son las que marca Alemania. Alemania y Francia, cuando se reúnen en Frankfurt y marcan la política monetaria, la subida de tipo de interés, el ratio de valor dólar-euro, estos países lo sufren porque no tienen política monetaria. La política monetaria es la que se decide en Europa. Pero, Julio, te voy a decir una cosa. Esta gente, cada vez que hacen algo, la lían parda. Por el bien de ellos mismos, están controlados desde Europa. Lo que se dice es que para evitar que ellos manejen su moneda, porque son incapaces de manejar su moneda, lo cual es, desde mi punto de vista, extremadamente, no sé cómo decirlo ahora mismo, extremadamente racista o supremacista, el pensar que lo van a hacer mejor que nosotros, simplemente por... la política monetaria, que puede estar bien para Francia o para Alemania, ni siquiera está bien para España o para Grecia. Pues imagínate para un país como Níger o Mali, que son de los más pobres del mundo. Y sin embargo tienen que sufrirla. Claro, pero tú, por ejemplo, mira un país más occidentalizado. Mira Turquía. Sí. Es que no sé. La política monetaria... No estoy diciendo que ellos no sean capaces, sino que lo que estoy diciendo es que los franceses se lo han montado muy bien. Han dicho, yo te controlo, pero... Y ellos como que agradecen un poco ese control. No lo agradecen. No lo agradecen en absoluto. No, están ahí obligados porque cuando esto se crea en 1960, justo después de la descolonización, ahora después de tanto tiempo, de repente crear un banco central con esas reservas, crear una moneda nueva, darle curso legal a la moneda, que son fiduciarias, o sea, que tienes que tener fe en que tendrán valor. Es muy complicado para un país pobre, como por ejemplo Níger o Mali o Burkina Faso. Sigo diciéndote, la moneda que tiene referencia al oro, Francia tiene algún poder de matizar ese valor, euro CFA, pero muy poco. Pero es más aún, toda la inversión extranjera en estos países debe pasar por el Banco de Francia y convertirse al CFA. Es decir, que si España quiere invertir en Níger o en Mali, primero tiene que ir al Banco de Francia, convertir los euros españoles en CFA y para poder invertir en estos países. Y de las reservas que se hagan, de la riqueza que se haga que se crezca en estos países, porque si crece estos países, el 50% de sus reservas va al Banco Central. Con eso Francia puede tapar sus déficits. Porque el Banco Central de Francia está inflado con el 50% de todas estas reservas. Claro. Y puede mantener... Te voy a preguntar una cosa. Eso que tiene Francia, vamos, yo estoy casi seguro de que no lo tiene en esa moneda, sino que lo tendrá en oro, ¿no? Me imagino, en materias primas. Claro, efectivamente. O sea, las reservas sobre todo en oro, porque Mali y Burkina Faso son productores de oro. De hecho, Mali, donde hubo un golpe de Estado hace 2 años, es de los pocos países que aún mantienen la esclavitud como algo normal. O sea, que es como algo que está relativamente... que está socializado, que es algo habitual en su cultura. Y en las minas de oro, pues hay niños, hay esclavos sacando oro.
en las minas de Mali. Después vienen los Es algo francos habitual. con la fraternité, la Sí. igualité. Todos estos países además se quejan de que esa política, que para ellos es errónea, además les resta competitividad, porque está vinculada al euro. Si pudieran devaluarla muchísimo, podrían ser competitivos, Claro, claro. pero no pueden ser competitivos porque está vinculada al euro. Y si el euro está fuerte, ellos no, aunque estén pobres, no pueden vender sus productos. Sin embargo, Nigeria, que está en el centro, que era quien dominaba toda la región, como hemos visto, a través de la fuerza, no está en este sistema. Claro, porque tiene fuerza y entidad Porque suficiente para decir, yo me salgo de esto. yo no quiero esto, y ya no solo no quiero esto, sino que la inversión extranjera, ¿cómo que tiene que pasar por Francia? No, la inversión extranjera viene aquí directamente. Claro, vamos un momento. O sea, los países occidentales, liderados por Francia y Estados Unidos, contratan al matón. El matón es Nigeria y Nigeria somete al resto. Controla. Algo así como hace Alemania con Europa. Exactamente. Entonces, esto es una de las razones principales por las que los golpes de Estado triunfan en estos países. Porque están viendo la posibilidad de con China, con Rusia y con nuevos sistemas, de tener una oportunidad para escapar de este control. Claro. Y los tíos van a pelear, ¿eh? Y la van a pelear. Yo creo que no hay vuelta atrás, pero eso no podemos saberlo nunca. Bueno, una cosa, un apunte que yo quiero dar antes de pasar de diapositiva. Venga. Esta zona del mundo, todos esos países que están ahí resaltados, esto es África negra, ¿no? Y no, sí y no. Por ejemplo, Mali, que es... Mira, si pasas a la diapositiva anterior, Sí. lo vemos más claro. ¿Ves dónde hace esquina Mali? La zona donde hace es el número 10. Afirmativo. Vale, pues la zona, si sigues por ese corte, donde está el número 10 hacia arriba, todo eso es zona Tuareg. Claro. Y la zona, y llega hasta donde pone, hasta el 11 de Níger, todo eso, y saliendo en oblicuo, todo eso es zona Tuareg. Hay, para que te hagas una idea de lo que sucedió, en 2012, si no recuerdo mal, en 2011 se entra en Libia. Gaddafi tenía un acuerdo con las etnias Tuareg y había libre circulación dentro del sur de Libia y estaban relativamente controladas. Cuando se da la guerra, el movimiento Tuareg se desplaza y entra en Mali. La zona esa donde estaba el 10 se llama Azawad. Esa zona, donde está Tombuctú, la famosa ciudad, es Tuareg desde tiempos inmemoriales. Y ha sido reivindicada por el movimiento Tuareg para crear un estado independiente. Como había parte de ese estado, de esa zona que tocaba Níger y donde están las... mira, casi va a ser mejor que vayamos... Puedes abrir el Google Maps y vamos directamente a los mapas. Si es que los mapas lo dicen todo. Estoy abriendo Maps. Es que estoy compartiendo esa pestaña solamente, ¿vale? Estoy abriendo Maps. Vale, sí. ¿Qué tengo que buscar en Maps? En Maps, pues, puedes ir a Níger, por ejemplo. Níger, un momento, ahora te lo comparto porque también quiero cambiar la capa, ¿vale? Cambiamos Vale. la capa. Entonces vamos a presentar en pantalla. Le vamos a presentar, compartir pantalla. Toda la pantalla y ahí la tenemos. Agregamos a la transmisión. Ahí la tenemos, ahí tenemos Níger. Vale, ponlo en mapa porque si no, si así no lo... Ponlo Ahí en mapa tenemos. normal. Ponle la capa de mapa. Vale, pues si buscas Tombuctú, Mali, que te aparece enseguida, la tienes justo debajo de la palabra de Mali. Justo de la palabra de Mali,
debajo de la palabra de Mali tienes Tombuctú. Sí, la veo, sí, ahí está, ahí está. Vale, pues si tiras una línea recta en horizontal hacia Níger, Sí, llegas a Agadez. sí, efectivamente. Pues en la zona de Agadez están la mayoría de... Cerca hay muchas minas de uranio. En 2012, para Francia era fundamental el uranio de Níger. Fundamental. Pues, y de Agadez, si tiras una línea desde Agadez en dirección donde está la palabra Níger, hacia arriba, todo eso es zona Tuareg. Es zona Tuareg. Desde Agadez hacia donde pone Níger, una línea recta hacia arriba. Bueno, desde Agadez hacia el norte. De Agadez hacia el norte, todo eso es zona Tuareg. ¿Vale? Entonces, cuando entran allí, Francia, si no recuerdo mal, lanza la operación Serval. No espera a Naciones Unidas ni ninguna resolución. Influye que en ese momento François Hollande estaba en el momento más bajo de su carrera política como presidente. Intenta relanzar su popularidad con esta operación, como habían hecho los presidentes americanos, con la operación Serval. La operación Serval es refrendada por Naciones Unidas un par de semanas después y ya empiezan a incluirse países, pero así a Hollande lo despachan en cuanto llegan las elecciones. Y para Francia era imprescindible y no tardó, o sea, fue inmediato. Fue golpe de estado en Mali, intervención inmediata. Sin embargo, ahora no, porque ahora aunque el uranio sigue siendo siguen sacando uranio de allí, la antigua se llamaba Areva y ahora es un oro o algo así. La empresa, aunque siguen sacando uranio de allí, ya no es tan fundamental. Ahora mismo es el 14% del todo el uranio que importa a Francia. Ahora, pero, ojo, España importa un 19,5 de Mali. Sí, pero España tiene dos minas sin explotar de uranio. O sea que en un momento dado, creo que hay una en Salamanca y otra en Toledo, otra en Cáceres. 2-3 minas de uranio creo que hay en España que podrían ser explotadas. Porque ya lo fueron en el pasado. Y se cerraron por leyes estas de protección de la naturaleza y demás. Volvemos a la diapositiva si quieres. Todo eso esto no es África negra en absoluto. Hay mucha mezcla y ahora vamos a ver uno de los problemas que da las diferencias étnicas. Pues seguimos hacia abajo. Hemos visto, este es el control económico que se mantiene y que de los que estos países están intentando liberarse. Sí. Porque no pueden tener un desarrollo económico, no pueden tener empresas competitivas si su moneda sigue vinculada al euro. Yo te voy a preguntar una cosa, Julio. ¿Es posible que este movimiento, porque este movimiento parece que ha caído una ficha y enseguida han saltado un montón de fichas, este movimiento esté no solamente organizado, sino también instigado por una fuerza extranjera? Pues claro, sí, al final, vamos a ver, todos los movimientos, un movimiento puede tener inicialmente muy buena voluntad, puede ser muy idealista, pero si no hay dinero detrás que lo financie, no llega a ningún sitio. Porque las nuevas técnicas de comunicación, para llegar a todas las masas, implican dinero, implican influencers, implican canales de comunicación, implican muchas cosas. No sé si lo hablé contigo o lo vimos en el vídeo de lo que pasaba en Francia, cómo se estaban pagando desde muchos lugares, se estaba pagando a influencers en África para que difundieran mensajes de odio y anticoloniales contra Francia, que habían influido mucho en las revueltas. Y vimos quién estaba detrás, quién estaba pagando. Sí. Pues claro que hay negocio detrás. Es verdad, me acuerdo, ahí había aparecido Grupo Wagner, que la gente decía, what the fuck. Grupo Wagner, aparecían los anglos y... Claro, estaba Wagner, estaba el Chatham House, y estaba ¿cómo se llamaba? Y estaba el grupo de comunicación israelí. Sí. Es verdad, tío, qué bueno, tío. Entonces hay muchas cosas detrás.
Vamos a la siguiente, que me parece que es donde nos vamos a parar más. Ahí. No, bueno, esta es la de uranio. Esta es para que entendamos que el uranio de Níger es importante, pero que no es tan importante como van a salir, como supongo que van a explicar. Nos quedamos sin uranio y demás. Tienes ahí los grandes proveedores de uranio, lo que estás viendo, Kazajistán, Australia, incluso España me parece está en el número 20 de capacidad de producción de uranio del mundo. O sea que el uranio es un material relativamente abundante en el mundo. No nos vamos a quedar sin uranio. Bueno, eso no es lo que dice Turiel, ¿eh? Ya. Es relativamente abundante. Y tenemos, donde la procedencia ahí tiene efectivamente los de España en 2020 y tiene que seguimos comprándole mucho a Rusia y el 19,5 a Níger. Efectivamente. Pero te voy a decir otra cosa. Níger no ha dicho que no le vaya a vender a España, ha dicho que no le va a vender a Francia. Níger no quiere dejar de vender uranio. Quiere dejar de vender a Francia. Lo que acabas de decir es muy interesante, porque yo una de las preguntas que tengo es ¿dónde está España en todo este...? España está mejor posicionada porque nuestro pasado colonial nuestro supuesto pasado colonial se está diluyendo, igual que se diluye la leyenda negra, porque se está descubriendo cómo España llegó al mundo, y entonces eso se está diluyendo. Tenemos muy buena relación con los países árabes, gracias al emérito, y que tendrá muchos defectos, pero tenemos muy buena relación con los países árabes. Y para que te hagas una idea, de Mali expulsaron a todos los ejércitos occidentales menos al español. El ejército español sigue en Mali, instruyendo a la policía y al ejército maliense. Y eso es muy curioso. Sí. Es muy llamativo, ¿eh? Es más, te voy a contar una anécdota personal. Tengo un amigo que estaba en Gabón cuando el golpe de Estado. Y él, pues, hacía lo que te he dicho que hago yo muchas veces, que es lo ideal. Llegas a un bar, no conoces a nadie y pagas café. Pagas la cerveza. Oye, invita a tal. Esta ronda la pago yo. Y él iba siempre con una camiseta. Él iba un día con una camiseta del Madrid y otro día con una camiseta del Barcelona. Eso es tener capote, picha. Eso es tener capote. Ese era andaluz, seguro. Iba por allí, por los bares y demás, para enterarse de cómo estaba la situación. Y tenía relación con los franceses que estaban allí, porque era una de las naciones que Francia dominaba. Y los franceses decían, no, todo está controlado. Y él decía, esto no está para nada controlado. De hecho, llega el golpe de Estado, tienen que salir de allí por patas todos los extranjeros, todos los blancos, porque la sociedad normal, hay muchas armas, y le pegaban un tiro al primer blanquito que veían por allí. Y saliendo como podía de la ciudad, ya anocheciendo y en el coche, en una calle, porque las calles las utilizaban como trampas, parecía que una calle tenía salida, las cortaban con coches y ahí te esperaban. Claro. Y él llegó y él pensó, hasta aquí he llegado mi vida y tal. Porque cuando lo ven, lo reconocieron. ¡Tú Madrid! Español, tú Madrid, español. Y lo dejaron pasar. Hostia, qué arte, tío, qué arte, tío. Y él pensaba, dice, estoy muerto. Y él dijo, no, tú español, tú Madrid, tú español. Y lo dejaron pasar. Así que esto puede ser una anécdota no es un dato, pero puede ser relevante sobre cómo nos ven a los españoles. Y luego tienes ahí, al lado de la procedencia de dónde viene, en España, lo que utiliza Francia, que ha ido reduciendo la cantidad de suministradores y ha ido reduciendo año a año la cantidad de uranio que necesita en sus centrales. Claro. Mira la cantidad, cómo ha ido bajando la cantidad de uranio hasta 2020 y sí importa de Níger. De Níger tenía una cantidad relativamente importante,
pero que hay suministradores de sobra en el mercado para que le llegue el uranio. Incluso Francia ya estaba sacando de sus minas propias el uranio, porque Francia ha descubierto mucho uranio en sus tierras. Y os recordamos de cuando hicimos el vídeo con Francia, que se ha puesto a explotar todos los territorios de ultramar que no estaban explotados y que son territorio francés, y todas sus zonas submarinas, por lo que es relativamente fácil que no tenga problemas tanto en el suministro de uranio como en futuro suministro de petróleo. Bueno, pero es que Francia tiene mucho, vamos a ver, el peso de la nuclear en España no es ni de... No es nada. Ellos el 70% de la electricidad que producen, el 70% de toda su electricidad es nuclear. Por eso para ellos es fundamental la energía nuclear. Pero en principio no debería ser un gran problema para Francia sustituir un proveedor por otro para seguir alimentando sus centrales nucleares con este incidente de Níger. Bueno, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. Y Australia, y Namibia, sí, pero Canadá. Esos tres que te he dicho están al otro lado del muro, ¿eh? Sí, pero tenemos a Canadá y Australia. Y luego que en Europa tiene. El problema para sacar el uranio en Europa es de los medioambientalistas. Bueno, Julio, y yo también te voy a decir otra cosa. Igual que seguimos consumiendo petróleo de Rusia, y lo que ahora hace el petróleo es que en vez de venir directamente, viene dando una gran vuelta, sí. Con el uranio también puede pasar lo mismo, ¿eh? Igual. Claro. Igual. Entonces, si entra Francia, ahora lo vamos a ver, lo vamos a seguir hablando ahora en todo el rato. Seguimos. Esto para intentar poner en contexto lo que significa el uranio. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Causas que reinan. Vale, aquí nos vamos a detener más. Sí, esto para que entendamos cómo funciona África. Vale. Primero el problema de la etnicidad. A ver, ¿por dónde empiezo? Los ejércitos en África, en estos países que están hechos, como se ha dicho muchas veces, con tiralínea, sí, y que contienen... Y además, ¿tú te acuerdas que nos tomamos un café donde se hizo el reparto? Efectivamente, en el hotel. Sí. En Algeciras. Pues... Mucho me dijiste hoy, qué emocionante. Sí. El sitio ese me gustó. Tenía el halo, el aroma, el encanto de los hoteles de final del siglo XIX y principio del XX. Me gustó mucho. Bueno, pues el problema, para montar un ejército en un país de estos, se necesitan cuotas étnicas y tribales. Es decir, hay una tribu que está entre Níger y Nigeria y otro país, y esa tribu presta hombres a los tres países para que tengan sus ejércitos estos países. Y un porcentaje tiene que llegar obligatoriamente a oficial. Un porcentaje será suboficial y un porcentaje será tropa. Y los países, en función de su distribución étnica y dentro de cada etnia tribal, montan los ejércitos. ¿Qué pasa con esto? Que si toca montar un golpe de estado en Mali, parte del ejército de Níger, que es de la misma etnia que los que dan el golpe de estado en Mali, se suman. Dan el golpe de estado, les pagan y se vuelven. Porque los ha llamado un primo suyo, o dos tíos, o el hermano, que está en otro país, pero que está en su ejército. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Cuál es el problema de la etnicidad? Son las particularidades. Hostia, es como cuando estuvimos hablando del tema de Afganistán. Es que son las particularidades que tienen esos países. Pero la gran pregunta es, ¿eso las potencias extranjeras lo entienden? Porque yo soy capaz de entender... O sea, yo sé que nosotros los españoles, yo sé que los españoles lo saben.
Porque cuando me hablan me dicen que van, que hablan con ellos y que lo tienen claro, que ellos no sirven a su país. Su país les paga, pero ellos sirven a su tribu. Imagínate una zona de Europa, la zona de Alsacia-Lorena, que ahora está en Francia, que ha sido Alemania, que se sintiera, que la gente se sintiera alsaciana, no se sintiera ni francés ni alemán. Pues tendrían una representación dentro del ejército francés, una representación dentro del ejército alemán, y en función de la época del año, de las cosas que pasaran, pues irían de un país a otro a combatir. Llamado además, y si hay un alsaciano que quiere dar un golpe de estado en Francia, pues llamaría a sus compañeros de tribu, familiares que están en el ejército alemán, se unirían a él y darían un golpe de estado en Francia y tomarían el control. Así es como funcionan estos países. Sí. Porque no son países realmente. Y es fácil que se muevan las fronteras en estos países que se están separando. Has dado la clave, porque no son países realmente. Nosotros, los occidentales, hemos trazado la frontera y hemos dicho, estos son los países. Pero no son fronteras naturales. No son fronteras naturales creadas con el roce de las diferentes tribus, de los colectivos. Es un pifostio, ¿eh? Ahora hay un panafricanismo, movimientos que intentan que se olviden todas las diferencias tribales que han tenido, que llevan matándose decenios, que llevan siglos matándose entre ellos, porque los recursos son escasos y si un oasis lo tienes tú, no lo tengo yo. Claro. Y no da para los tamaños de población que tienen estas tribus. Entonces, llevan matándose años de forma natural. El panafricanismo quiere que eso se supere y crear un gran movimiento de unidad. Este problema es importante. En Níger, por ejemplo, el presidente, digamos, saliente, el Mohamed Bazoum, era considerado un extranjero porque era de origen árabe. O sea, porque hablaba árabe y era de la zona norte, de la zona tuareg. Y lo veían en la capital, que está al sur y que sí es África Negra, lo veían como un extranjero. Claro. Entonces, esa es otra de las razones por las que el general el Chiani o Tiani o como se diga, es una de las razones que esgrime, que estaban dominados por un extranjero. Porque ya hemos dicho que una cosa son las razones declaradas, que es lo que los actores dicen en prensa y televisión, y otra cosa son las razones reales. Las razones reales que parecen subyacer son, además de estas tres, que el general que era general de una especie de unidad de élite que se creó en el año 2010 por el anterior, no el anterior presidente del Bazoum, sino el anterior a él. Y ya estaba dirigida por y ha acusado al general Bazoum, o sea, el presidente Bazoum lo ha acusado de ir contra el país. Lo acusa de estar esquilmando los recursos y destruyendo al país como tal. En esa destrucción, pues ha hecho que se rebele el pueblo y el general Chiani ha sido el que ha tomado la rienda. Seguimos con las causas. Una de las causas de lo que está sucediendo en todos estos países es la etnicidad, como decíamos. Las diferencias entre etnias, entre clanes y entre familias, que necesitan de alguna forma estar en permanente equilibrio, porque no son países como tal. Otra de las razones son los ejércitos extranjeros. No quieren ejércitos extranjeros. Había unas declaraciones muy buenas de un líder en Níger, porque Francia ha dicho que si se ataca a un francés, intervendrá inmediatamente. Y este líder ha dicho, dice, si no tenemos nada contra los ciudadanos franceses que están aquí, si trabajamos con ellos habitualmente y son nuestros amigos, tenemos problemas con los soldados franceses. Pasa lo siguiente. A ver si sabes contestarme. ¿Quién se beneficia principalmente
de la violencia machista en España? Los partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque lo utilizan como arma política. Es una Porque viven de protegerte contra la violencia machista. Totalmente de acuerdo. Es decir, cuando se liberan, cuando la Irene Montero le da la libertad a un montón de violadores que no han cumplido la pena, nos beneficia. Yo creo que eso fue por ineptitud. Yo creo que fue por ineptitud. Pero otras medidas sí son por... Yo creo que eso fue ineptitud completa. Pero bueno, pero es verdad. ¿Quién se beneficia de que haya pobres? Un partido comunista. Claro, efectivamente. Es decir, yo siempre he negado la mayor. Yo digo, es imposible, pero esa es la realidad. Si mi argumentario va sobre que haya mujeres maltratadas, si acabo con el maltrato, me quedo sin argumento. Tiene que haber maltrato, tío. Efectivamente, me tengo que ir y dejo de cobrar y dejo de comer. Efectivamente. Pues Francia y Estados Unidos tiene una base de drones en Agadez, en esa ciudad que hemos visto de Níger, y Francia tenía algunas más repartidas. Aproximadamente 1.500 declarados Francia y otros 1.000 declarados Estados Unidos. Esos ejércitos están ahí para defenderlos de los yihadistas, pero nunca acaban con los yihadistas. Claro. Porque si no, no tienen motivo para estar ahí. Para estar. Claro. Entonces, de repente ha llegado Wagner a estos países, ha llegado Wagner a Mali, a Burkina Faso, se ha acabado con ellos, Se los han cepillado. con estos grupos yihadistas, y entonces, pues, de repente, es como si se le cayese la venda de los... Dice, claro, aquí hay un círculo que no estaban comprendiendo. Y es que realmente un joven de africano de Mali o de Burkina no se hace yihadista por fe, que muchos de ellos son animistas o son mezcla de islam con animista y cristianismo. Hay muchas mezclas. Se hace yihadista por dinero, Claro. para comer, y por una parte se subvenciona a estos grupos y por otra parte se les combate. Claro. Y ya tengo la justificación para que para que Nigeria traspase la frontera y se meta en Níger. Porque es para luchar contra el yihadismo. Que es la estrategia para tener allí una base de drones que los drones americanos que podrían vigilarlo, o sea, tener el control absoluto de la zona. Claro. Entonces, estos ya se han dado cuenta y lo que quieren es que se vayan los ejércitos extranjeros. Bueno, pero Allí supone, en Níger... Mientras estén los demócratas en Estados Unidos, eso es así. Es el ABC de los partidos demócratas americanos. Allí, al parecer, están Al-Qaeda, el Estado Islámico y Boko Haram. Pero claro, ellos ven que desaparecen, que a donde ha llegado Wagner estaban desapareciendo estos grupos islamistas. Entonces, suman 2 y 2 y dicen, aquí quienes sobran son Estados Unidos y Francia. Claro. Y una razón que dice, pero si es que además nos demuestra todo que donde ponen una base avanzada, nunca se acaba la guerra. Nunca se acaba la guerra en Irak, nunca se acaba en Afganistán, nunca se acaba en Siria, no se acaba nunca mientras estén allí. Entonces, que se vayan. Es lo que dicen estos países, que se vayan los ejércitos extranjeros. Y luego, por otra parte, existe la debilidad de las instituciones. En un país, cuando es muy pobre, es muy fácil sobornar. Claro. Es muy fácil cambiar a la gente de un bando a otro. Entonces, esta zona suma estas 3 causas principales. La suma de estas 3 causas principales es lo que lleva a que haya golpe de estado con relativa frecuencia, que es lo que te decía estos días. Entre el 60 y el 70, entre 1960 y 1970, en el periodo más cruento de la Guerra Fría, había un golpe de estado cada 55 días en la zona. Cada 55 días un golpe de estado. Sin embargo, de 2010 hasta ahora sigue habiendo muchos golpes de estado
pero en absoluto comparable a lo que sucedía. Puede ser que si el mundo se divide otra vez en bloques y se recrudece esos bloques y vuelva a haber una lucha por los recursos en la periferia, se vuelvan a declarar golpes de estado de forma recurrente, como estamos viendo en Sudán, aquí, que pase en Etiopía, pues es fácil. Todo depende de la fuerza, del equilibrio de fuerzas entre bloques. Claro que hay dos bloques claramente diferenciados. Ya te he dicho que yo pienso que hay 2,5. Yo creo que China y Rusia no están momentáneamente, parece que juntos, pero que no lo están, y que tienen sus intereses y no van necesariamente juntos, pero los grandes bloques son Estados Unidos y Europa y China y algunos países más que la acompañan. Esos son los dos grandes bloques, y un bloque más pequeñito, pero que con mucha entidad, que es Rusia. Y luego están los no alineados, aunque creas que sí, que son Brasil, Sudáfrica, India, que están no alineados y que están jugando a caballo ganador. A ver qué puedo sacar de ti, qué puedo sacar de otro. Es como ahora la amenaza de Lula da Silva o de otros líderes de sacar la moneda de los BRICS. Cuando eso es inviable. Porque para eso primero se tendría que crear una cesta de monedas. Esa cesta de monedas tendría que funcionar a un ratio de cambio fijo durante un tiempo. Lo que crearía perturbaciones enormes en su mercado monetario. Y luego diseñarla, implementarla con las medidas de seguridad, no se va a hacer. Y menos que sea posible cambiarlas por materias primas como el oro, porque puedes llegar con la moneda en su banco central y decir, deme mi oro y tome sus papelitos. Eso es inviable. Esto es mi personal punto de vista. No lo veo tan inviable. Lo que veo que es una cuestión, yo desde mi punto de vista creo que es una cuestión de tecnología. Y creo que los rusos y los chinos van por detrás de los occidentales en tecnología. Entonces pienso que se esperarán a que primero saquen ellos su moneda y ellos irán después y la copiarán. Te digo cuál es mi personal punto de vista. Si tú utilizas una cesta de monedas inicial antes de crear una moneda conjunta con un tipo de cambio fijo, como ya sucedió en Europa, los grandes fondos de inversión, con más poder ahora del que tenían en los años 80 y 90, atacarán una de esas monedas que al tener un cambio fijo no puede defenderse devaluándose. Y tendrá que salirse de esa cesta para devaluarse. Entonces, estos ataques que se hicieron contra la peseta, se hicieron contra el marco, contra el franco en los años 90 y que hicieron que España devaluara 3 veces consecutivas su moneda, la peseta. Ese tipo de situaciones impide que se cree una nueva moneda de ese tipo. Podría China crear la propia y por tamaño países más pequeños podrían asumirla como propia. Que es lo que hay actualmente con el dólar, ¿no? Que actualmente es lo que hace el dólar. Claro. Podría suceder algo parecido. Pero yo veo complicado que países del tamaño de India o Brasil y con la economía que tienen puedan crear una moneda conjunta con China, en mi personal punto de vista. Y vamos a la siguiente, que tengo 2 minutos. Que se me ha ido el santo al cielo. Ahí la tiene. ¿Intervendrá Francia? Pues Macron, si necesitara de la intervención para aumentar su popularidad y desviar la atención de los problemas que tiene dentro, lo haría sin temblarle el pulso nada. Nigeria tiene algo que ganar, tendrían que ofrecerle mucho para que entrara el ECOWAS de la mano de Nigeria, porque Nigeria tiene sus propios problemas en Biafra, con Boko Haram y por la situación que es un país en desarrollo en el que la natalidad está disparada y va a llegar y supera los 220 millones de habitantes sin problema y va a seguir exponencialmente hacia arriba. Y lo que pienso es que el próximo destino es Senegal. Estuve hablando con un amigo ayer, que era importante que hablara con él,
y que me dice que Wagner está en Senegal, ya desarrollando la misma táctica que ha desarrollado antes en Mali y Burkina Faso. Senegal es un paraíso. Tiene unas playas formidables, unos hoteles. Es un paraíso para ir. Y es más barato que irte a Málaga de vacaciones. Y es muy estable por eso Senegal. Está muy afrancesado, pero es el próximo destino, parece Senegal. Vuelve al mapa, ¿lo tienes por ahí abierto todavía? Sí. Aquí lo tenemos. ¿Lo tienes abierto? Ahí lo tenemos en la pantalla. El mapa. El mapa es este, ¿no? Sí, el mapa del Google Maps que vimos Sí, antes. aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Está África entera en la pantalla. Uy, se ha cortado, se ha cortado, se ha ido, se ha ido. A ver. A ver, a ver. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya estoy, no te preocupes. Bueno, pues uno de los problemas que tiene Argelia con las grandes reservas de gas y petróleo y hierro y oro incluso que tiene, uno de los problemas que tiene Argelia es que tiene la cordillera del Atlas en el norte y le cuesta muchísimo trabajo atravesarla. Mali, Níger, Burkina Faso no tienen salida al mar. Y la forma natural, porque hay una pequeña cordillera leve, pero que influye mucho, unida a la selva en Guinea, que se ha unido al grupo de Mali y Níger, por donde se podrían sacar al mar las materias primas. Se ha unido Mauritania, y esto es muy interesante por las repercusiones que va a tener a futuro, junto con Argelia, en lo que se llama Sáhara Español. Ahí a eso le tenemos que dedicar un programa porque ahí va a pasar algo en el Sáhara Español. Entonces, la solución al unirse Mauritania, Níger y Mali pueden, porque es todo es todo una llanura desértica sin accidentes geográficos, en la que es relativamente fácil construir infraestructuras para sacar al mar y a los mercados internacionales todas las riquezas de Burkina, Níger y Mali. Claro, pero que hasta ahora no sé. ¿Quién va a hacer la infraestructura? Está claro que lo harían China y Rusia. China y Rusia. Claro, los chinos. Joder, sí, es lo que decía el otro día, lo que decía un líder africano en un discurso. Cada vez que viene China a hablar conmigo, monta un hospital. Cada vez que viene un europeo a hablar conmigo, me da un discurso. Ya. Sobre lo que debería hacer. Estuvimos viendo un comentario que hicieron un país africano que decía sobre cachondeándose de que habían llegado allí los alemanes a venderle que ecosostenibilidad. No me jodas, tío, venga ya. Entonces, pues, con la Unión de Mauritania ya no necesitan a Senegal para sacar, porque Senegal era el lugar natural para sacar tiene buenos puertos y era el lugar natural para sacar las materias primas. Ahora con Mauritania, pues Senegal ya no es tan imprescindible, pero está en la órbita. Wagner está allí y está en la órbita y puede ser el siguiente en caer. Y claro, ahora el Sáhara cobra mucha importancia porque Argelia, que está muy interesada en que el Sáhara sea completamente independiente. Bueno, ya lo hablaremos en otro momento porque estoy a un minuto de irme. Sigue, la última diapositiva, venga. Venga, la última diapo, que nos vamos. Vamos aquí. El nuevo orden mundial. Está gestándose un nuevo orden. Los países que no construyeron Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI, todos esos países que no lo construyeron y que ahora pesan más que lo que los construyeron, quieren un nuevo orden mundial. Y será por las buenas, espero y deseo que sea por las buenas o será por las menos buenas. Y si tienes algo que comentarme, me lo comentas y si no, salgo más rápido que inmediatamente. No, vete, que no quiero yo que te pase nada en el trabajo por culpa mía. Ha estado fantástico, hostia, me ha encantado, me ha gustado mucho. Así que nada, el próximo Mauritania, ¿no? Sí, eso. Y ya hablaremos sobre el Sáhara Español. Claro, el Sáhara Español es muy interesante para que tomemos conciencia de a quién tenemos y hemos tenido
tenemos y vamos a tener en el gobierno. Y tengo que enterarme a ver qué hay detrás de lo de Pedrito, que por qué, no sé si ha sido una buena jugada, todos criticando lo que hizo con eso, y no sabemos si ha sido para bien o para mal. Lo vemos próximamente. Muy bien, Julio. Venga. Un abrazo, Elías. Un abrazo. Nos vemos. Hasta Chao. luego.